Es acá en el Estado de México hay bastante lluvia y hay ceniza del Popo. Wow. Maestra, muchas gracias, maestra Carmen. Maestra Isabel, ¿cómo está por allá? También, doctor y maestra, amaneció lluvioso y en el transcurso del día medio estuvo soleado, pero ya como eso de las 3 empezó de nuevo la lluvia. No me había Empezó. percatado, también soy del Estado de México, maestra Carmen, no me había percatado de las cenizas, aunque sí leí que iba a haber en varias alcaldías. Yo estoy del lado de Ixtapaluca, Chicoloapan y Chimalhuacán, ese es mi triángulo. Ah, mire, pues estamos más o menos cerca porque yo soy de Nezahualcóyotl, Un placer. Pues un igualmente. gusto saludarles. Profesor Ernesto, ¿cómo está por allá? Un gusto saludarle. Doctor, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí, le escuchamos muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todas, todos. Pues igual, por aquí, bueno, ¿qué cree? Yo soy también del Estado de México. Soy de la zona centro-sur, pero aquí no hemos conocido el sol desde hace varios días, porque aquí el clima sí es muy, muy templado. Yo soy de un lugar que se llama Tenancingo, Estado de México. Queda como ahora una hora de Toluca, más o menos. Y por aquí de este lado sí está, no hemos conocido el sol desde hace varios días, porque el clima aquí es muy templado. Aquí regularmente cuando es época de lluvia, casi siempre está lloviendo, siempre. Es muy Lloviendo raro que llegue a bastante. salir el sol. Por ratos sale, pero en mediodía, una hora, 2 horas, pero muy, muy tenue. Casi siempre está lloviendo y así ya estamos acostumbrados aquí, así es por aquí. Pero pues de ahí en Muy fuera, bien. pues todo bien. Ajá, todo tranquilo por Y acá. bueno, pues nos da mucho gusto saludarlos. Voy a utilizar entonces una presentación, si me permiten, para poder dialogar de los tópicos de cierre. Estuve pensando justamente en alguna temática que pudiéramos compartir y espero que puedan todos ustedes disfrutar al máximo de la sesión del día de hoy. Um, esta sesión que corresponde a tratar el último tema que aparece en plataforma y que tiene que ver con una propuesta que hace justamente el doctor Raimundo Morado Estrada sobre la racionalidad en educación, es decir, sobre cómo a través de nuestra práctica docente, a través de la docencia, podemos nosotros gestionar el pensamiento racional. Pero bueno, antes de hablarles de estas reflexiones que seguramente ustedes ya han tenido oportunidad de leer en plataforma, que escribió el doctor Morado, me gustaría platicarles un previo que tiene que ver con la idea de cómo entendemos el desarrollo de las habilidades matemáticas, particularmente en algo que interesa en todos los niveles educativos. Desde la educación preescolar, hablamos de la noción de número, en primaria aparece la noción de número, en secundaria aparece, en preparatoria también, e inclusive, ¿por qué no decirlo también en el nivel universitario? Aparece esta noción de número como una constante, como un cuestionamiento que nosotros nos hacemos. En primera instancia, ligado directamente a esta manera en la cual nosotros vamos construyendo la noción de conteo desde un punto de vista práctico y útil, pero también en un segundo momento desde una noción mucho más abstracta que tiene que ver en cómo nosotros eh, asociamos la construcción del concepto de estructuras numéricas y que particularmente tiene una importancia ya en el campo de las matemáticas por el siglo XVIII con los trabajos de Giuseppe Piano. Bueno, entonces, lo primero que habrá que mencionar sobre esta noción es la idea de que aunado a la noción de número, de sentido numérico, está, por una parte, la noción de unidad de lo que es uno y también de pluralidad
de lo que son muchos. Esto es muy importante y esto nosotros lo podemos ver desde las primeras clases en educación preescolar y después en todo el sistema educativo. Esa diferenciación en darnos cuenta cuando tenemos la unidad, cuando tenemos uno, y la pluralidad, cuando tenemos muchos. Pero también asociado a esta noción de sentido numérico, de número, podemos hablar de la definición de paridad, por ejemplo, que aparece de manera natural en nuestro cuerpo a través de la simetría. Parece que alguien más desea acompañarnos en nuestra sesión. Voy a abrir. Perfecto. Bienvenida, maestra. Bienvenida. Qué gusto que nos acompañe. Entonces, esta noción de paridad es una noción muy importante porque tiene que ver con la idea de simetría en el cuerpo humano. Tenemos dos manos, tenemos dos piernas, tenemos dos ojos. Podemos identificar cierta simetría en el cuerpo. Pero también como la enumeración, justamente, como un proceso de correspondencia biúnica y entre el objeto y finalmente el recuerdo en la mente del niño. Podríamos decir entonces que una vez que se logra ir cuantificando en un lenguaje ya cada vez más articulado, se va pasando de esa enumeración a la numeración. Vamos entonces entendiendo el valioso poder que tiene el lenguaje de las matemáticas, que tiene el símbolo para representar los objetos, para contar los objetos. Bueno, ¿qué podemos decir entonces nosotros? Lo primero que podemos hablar es de esta noción de número. Decir que este número posee una doble naturaleza. Porque por una parte nos está hablando de un orden entre los objetos de un conjunto. Pero por otra parte también nos está hablando de un cardinal que nos cuenta los objetos de ese mismo conjunto. Y bueno, para hablar de la noción de número es importante mencionar que hay tres aspectos que son relevantes. Primero, las correspondencias, las clasificaciones y las seriaciones. Ahora, estas ideas, en gran parte de las ideas que tenemos sobre el concepto de número, surgen de los trabajos de uno de los epistemólogos con mayor reconocimiento del siglo pasado. Nos estamos refiriendo esencialmente al trabajo de Jean Piaget, que sentó las bases para tratar de explicar los procesos de desarrollo cognitivo y también, ¿por qué no?, de la propia afectividad que va desarrollando el ser humano. Desde los primeros años, desde los primeros meses, hasta la edad adulta. Piaget nos dice entonces que la construcción del conocimiento se da por esa experiencia sensorial que experimenta el niño con el ambiente a través de la acción y el razonamiento. En este sentido, el niño experimenta varios tipos de conocimiento, como dice Piaget. Ese conocimiento físico, natural, pero también el conocimiento matemático. Particularmente, hablamos de conocimiento matemático aquí cuando nos referimos a esas relaciones comparativas. El comparar quién tiene más, quién es más alto, quién está más lejos o más cerca, etc. El número, entonces, lo podemos entender como esa propiedad de los conjuntos de objetos. Un poco de la misma manera como entendemos el color. ¿Sí? En cierto sentido, podríamos decir que admite que los niños abstraen las propiedades numéricas con varios conjuntos. Y entonces aquí un papel importante lo juega
la abstracción. Esa abstracción que en este sentido puede ser de dos formas. Una abstracción del color empírica que se va dando cuando el niño se centra en una propiedad de un objeto, ignorando las demás. Y esto nosotros lo podemos ver, insisto, en la educación básica, en la educación media superior. Y la abstracción reflexiva, que surge cuando se van observando esas relaciones entre los objetos. Entonces, la abstracción de color es cuando le pedimos al niño que identifique, por ejemplo, si tenemos una serie de figuras geométricas en la mesa, que identifique cuáles son los cuadrados, cuáles son los polígonos regulares, por ejemplo. Que identifique cuáles son rosas, cuáles son rojos, cuáles son azules, cuáles son blancos, por su forma, por su color, por su tamaño, por su textura. Mientras que la abstracción reflexiva sugiere algo más. Sugiere darse cuenta que hay relaciones no tan evidentes entre los objetos y, sin embargo, esas relaciones están ahí. Bueno, para Piaget, el número se aprende por abstracciones reflexivas al construir el niño sus relaciones. El número, entonces, es una tesis entre dos tipos de relaciones. La relación de orden, por una parte, pero también la relación de quién pertenece a quién, es decir, la relación de inclusión y particularmente de inclusión jerárquica. El número, entonces, es la capacidad que también tiene el niño para poder clasificar y ordenar los objetos de su entorno. En este sentido, observemos que el número tiene esta doble naturaleza a la que hacíamos referencia. Por una parte, es un número cardinal que nos dice los elementos de un determinado conjunto, pero por otra parte es un número ordinal que nos dice qué posición, qué lugar, qué orden hay entre los elementos del conjunto. Comentábamos entonces que uno de los fenómenos que vale la pena estudiar es la correspondencia. Esa correspondencia que se va dando cuando el niño va haciendo comparaciones entre los objetos y va construyendo esa correspondencia. Ahora, la correspondencia puede ser de un objeto a un objeto, es decir, entre dos objetos iguales. También puede ser entre objetos y su complemento. Por ejemplo, camisa con pantalón, ¿sí? Un número de puntos con un conjunto de puntos. Y la correspondencia entre un objeto y un signo que representa justamente el objeto. Finalmente, la correspondencia entre un signo, que habitualmente es el nombre del objeto y la representación simbólica del mismo. Observemos cómo se va dando de manera gradual la construcción de estas correspondencias. La construcción de esa capacidad que va teniendo primero el niño y después el adolescente y después el adulto para poder establecer relaciones de igualdad, de equivalencia entre los objetos que interactúan. Y entonces, un aspecto fundamental es la clasificación. ¿Por qué? Porque ahí el niño puede agrupar los objetos en base a sus propiedades, a su clasificación. Esa clasificación que va formando figuras, esta clasificación figural, la clasificación que se va dando en base a un determinado criterio, la forma, el color, el tamaño, la textura, que le llamamos la clasificación intuitiva, y finalmente la clasificación de grupo y de subgrupos, esa clasificación intuitiva, una clasificación lógica. Otro aspecto importante que surge en la construcción del concepto de número es
cuando el niño logra agrupar objetos que van formando clases y subclases, y va formando esta clasificación lógica, pero además va ordenando los objetos, formando determinadas series. Esas series que van formando el niño es justamente una construcción personal que el niño va haciendo. Entonces, aquí ya hay un aspecto relevante que no solamente tiene que ver con el desarrollo de una habilidad matemática, sino también con aspectos más ligados también a la personalidad propia del niño o del adolescente. Ahora, en muchas ocasiones habrá que diferenciar en cuando nosotros hablamos de razonamientos y de procesos. Como el propio Piaget, lo cito, se trabaja mucho en algoritmos y no se pone suficiente énfasis en los razonamientos. Y esto podemos observarlo en toda la educación básica y media superior en nuestro país. Se privilegian más los resultados y no los procesos. Una colega, la profesora Irma Fuenlabrada, ha escrito algunas nociones importantes que debemos considerar en la enseñanza de preescolar, pero que tienen repercusión no solamente en la enseñanza de preescolar, sino en la educación básica. Para Irma, la interpretación que hace de la noción de número de Piaget es que el número es una síntesis de la seriación, de la clasificación y del orden. Y la clasificación que hace el número es la cualidad de la numerosidad. Por ejemplo, la clase del 5 compete a todas las colecciones que tienen 5 elementos. Ahí está la numerosidad. Hace mucho énfasis también en esta idea que hemos aprendido de Jean Piaget. El niño aprende interactuando con su entorno, con su objeto de conocimiento. Entonces, hay varios aspectos que considerar. El primero es que de acuerdo a cómo asumimos el aprendizaje del niño, nosotros construimos nuestra práctica docente. De hecho, este comentario que originalmente cito en Irma Fuenlabrada es un comentario muy semejante a aquel que aparece en las primeras semanas en aquel artículo de Raimundo Morado Estrada, donde nos habla cómo nuestra filosofía sobre las matemáticas tienen una implicación fundamental en cómo construimos la clase de matemáticas. Pues ahora de manera semejante, las formas en las cuales nosotros asumimos el concepto de aprendizaje influyen también en la manera en la cual nosotros ejercemos la enseñanza. Ahora, desde esta perspectiva, el reto, el desafío, es esa manera de poder generar la interacción del niño con el objeto de conocimiento. El reto entonces se puede finalmente materializar a través de un problema, a través de una pregunta. Pero esto se puede completar, esto se puede complementar de una manera interesante con el trabajo desarrollado por Dienes, por Golden y por Piaget sobre los materiales didácticos. Ese material que está diseñado para apoyar los procesos de razonamiento del niño y del adolescente desde una perspectiva libre, desde un juego libre. ¿Cómo se aprende el concepto de número? Pues diría nuestra colega Irma Fuenlabrada, que se adquiere a través del concepto de número poniéndolo en situaciones de conteo.
en situaciones donde requiera el niño contar. Entonces, ¿qué es lo que llamamos por sentido numérico? ¿Qué es lo que entendemos por sentido numérico? Este término que aparece en los programas de la Secretaría de Educación Pública. Este término que, por cierto, aparece y que además de que aparece de manera importante, ahora formará parte de lo que vamos a llamar el campo conceptual de saberes y pensamiento científico, de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Pues bueno, el sentido numérico es ese grupo de habilidades que permite que los niños trabajen con números. Sí, vamos a trabajar con números, pero ¿qué significa? Bueno, en primera instancia, cuando hablamos de preescolar, cuando hablamos de los primeros años de primaria, significa entender cantidades, significa entender conceptos, cuándo hay más, cuándo hay menos, cuál es mayor, cuál es menor, reconocer las relaciones entre los elementos y los grupos de elementos. Entender que 7 significa un grupo de 7 cosas. Ahora, esta noción de sentido numérico se va finalmente extendiendo a la educación primaria, cuando hablamos ya de contar, pero también ya hablamos de calcular, pero también ya hablamos de medir. Calcular y contar. Estamos ya desarrollando habilidades de pensamiento aritmético, numérico. Las operaciones básicas. Medir, estimar, calcular, para finalmente pasar ya en la educación secundaria y media superior a entender las estructuras aritméticas, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números reales. Finalmente, a finales del nivel medio superior o universitario, el conjunto de los números complejos. Entonces, este sentido numérico, por una parte, nos habla de ese conjunto de conocimientos, de intuiciones, de habilidades que la persona va desarrollando acerca de los números, pero también que le permite emplear los números con cierta flexibilidad, con cierta creatividad para resolver diferentes operaciones o problemas. Este sentido numérico que es personal, que cada persona va desarrollando su propia red de conceptos, su propia red conceptual formada a partir, en primera instancia, de la comprensión que tiene los números, pero que desde luego se va moldeando a través de las estructuras que conocemos en la matemática. Esto entonces nos va a permitir hacer juicios matemáticos, poder desarrollar estrategias numéricas que sean propias. Como dice Uceda, ¿para qué usamos los números? Bueno, usamos los números como una secuencia verbal. Usamos los números para etiquetar, usamos los números para contar, usamos los números para medir, usamos los números para ordenar. Y ahí está. Esta cartografía del desarrollo del pensamiento numérico. Cuando hablamos de la importancia de cómo ligamos este pensamiento numérico con el conteo, con la estimación, con la comprensión, con el pensamiento superior, con el cálculo. Bien,
Ahora, una de las maneras más actuales, una de las maneras importantes que hoy en día propone la Secretaría de Educación Pública para presentar esta noción de número es a través del método Singapur. ¿Sí? Lo primero que tenemos que mencionar de este método es que es un método de enseñanza para las matemáticas escolares. Es un método que se enfoca principalmente en habilidades y en la resolución de problemas matemáticos. ¿Qué es lo que promueve el método Singapur? El desarrollo del pensamiento matemático. ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos a una imagen del doctor Jaap van Haar, uno de los creadores de este método. Una de las ideas que tienen allá en Singapur, que tuvieron en Singapur, es justamente la idea de que las escuelas que piensan generan una nación que aprende. ¿Cuál es la idea del método? Pues podríamos decir que hay tres ejes importantes. Hay tres ejes importantes en este método Singapur. Por una parte, el desarrollo mismo del pensamiento, pero también la comprensión de los conceptos, de los objetos matemáticos y finalmente la resolución de problemas matemáticos. Observemos que estas tres ideas ya en su momento las hemos explorado desde otra perspectiva, pero ya han sido exploradas. Porque ya Piaget hablaba del desarrollo del pensamiento, ya Freudenthal hablaba del desarrollo del pensamiento matemático. Duval, Rousseau hablaron de la comprensión de los conceptos y la resolución de problemas matemáticos de George Polya, que también revisamos. Sin embargo, este método engloba varias de estas ideas y asume cuáles son las principales habilidades matemáticas que se desean desarrollar. La primera es la idea de la visualización de conceptos y de objetos matemáticos o simplemente visualizar. La idea de la comprensión de conceptos básicos del razonamiento lógico-matemático representa la búsqueda de patrones y generalizaciones, modelar. Aprender nuevos conceptos a través de la resolución de problemas y finalmente el desarrollo de habilidades matemáticas por medio de la resolución de problemas, particularmente conjeturar. Es decir, estamos hablando de la visualización, de la representación, de la modelación, de la resolución de problemas y la noción de conjetura que está muy ligada al aprendizaje por descubrimiento. ¿Cuál es entonces la base de este método? Pues hay 5 elementos que son importantes. Observemos que la parte central está ligada a una propuesta también importante que hoy aparece en la nueva escuela mexicana, STEM, o STEM, con A. ¿Sí? La base es la resolución de problemas matemáticos, ligada a 5 aspectos. Por una parte, las actitudes, la convicción, el interés, la apreciación, la confianza, la perseverancia que trabajamos en los estudiantes. Por otro lado, las habilidades, el cálculo numérico, el manejo algebraico, la visualización espacial, el análisis de datos, la medición, el uso de herramientas matemáticas, la estimación. Esto ligado ¿a qué? A los conceptos. Lo numérico, lo aritmético, lo algebraico, lo geométrico, lo estadístico, lo probabilístico, lo analítico. Y finalmente a los procesos. El razonamiento, la comunicación y las conexiones entre los conceptos, entre los razonamientos. Las habilidades de pensamiento y los métodos de investigación. Y finalmente, la aplicación y el modelamiento. El poder transformar, el poder analizar la realidad que se presenta en un problema
a través del lenguaje matemático, para finalmente llegar a la metacognición. ¿Qué tenemos ahí? El monitoreo de los pensamientos propios y la autorregulación del aprendizaje. Ahora, ligado a esto que acabamos de mencionar, este método Singapur, aparece un aspecto importante, que es las habilidades de pensamiento literal. ¿En qué consiste esta idea? ¿En qué consiste en desarrollar la literacidad? Consiste en darnos cuenta, en ser sensibles de la información que obtenemos a través de los sentidos, en darle más conciencia a la estimulación sensorial, a percibir, a observar, a discriminar, a nombrar, a identificar, a recordar detalles, a ordenar. Pero también está ligado, de manera importante, las habilidades de pensamiento inferencial. Ahí lo que buscamos es emplear la información, esa información de manera explícita, de manera implícita, para poderla aplicar, para poderla procesar a diferentes situaciones, a diferentes contextos. Ahí es donde logramos que el niño, que el adolescente clasifique, compare, explique, pueda predecir, pueda analizar. Cuando hace todo esto, está desarrollando habilidades de pensamiento inferencial. Y un tercer punto muy importante, con ya algunas de las conclusiones: las habilidades de pensamiento crítico. ¿Para qué queremos los saberes? ¿Cómo los podemos utilizar? ¿Cómo podemos emplear el razonamiento para poder llegar a la solución de un problema? Para poder inclusive justificar la solución que proponemos a un determinado problema en determinado contexto. ¿Cómo entonces podemos argumentar, podemos comunicar un concepto matemático, un procedimiento matemático? ¿Cómo podemos evaluar y analizar la situación problemática que enfrentamos? ¿Cómo podemos resolverla? ¿Cómo podemos construir una estrategia y cuestionarnos si esa es la estrategia, si es la solución a la que hemos llegado de manera correcta? ¿Cómo podemos construir un modelo matemático formal de los problemas a los que nos enfrentamos? Esto entonces tiene una relación muy importante con un enfoque creado con anterioridad que tiene que ver en trabajar en al menos 3 dimensiones en la educación básica. Estamos hablando de preescolar, estamos hablando de primaria, estamos hablando de secundaria, y a veces hay la necesidad, de hecho, existe la necesidad de adaptarlo, de hacer adaptaciones para el nivel medio superior, para poder trabajar sobre lo concreto, sobre lo simbólico y finalmente también sobre lo gráfico. Observemos esa conexión que se da, lo concreto, lo gráfico y lo simbólico. Este es un problema interesante. Problema planteado para 4º año. A ver si están todas y todos listos. Vamos a proponer este problema y vamos a dar un tiempo para pensarlo desde casa. El problema de los anteojos. En una sala de clases, 3/5 partes de estudiantes son niñas y 1/6 parte de ellas usa anteojos. Si 1/4 de los niños usa anteojos,
¿Qué fracción de estudiantes usa anteojos? A ver, repito. En una sala de clases, 3/5 de estudiantes son niñas y 1/6 de ellas usa anteojos. Si 1/4 de los niños usa anteojos, ¿qué fracción de estudiantes en total usa anteojos? ¿Sí? Bueno, este es un problema que aparece para el nivel elemental. Vamos a dar unos 5 minutos para que todos allá en casa podamos reflexionarlo un poco, si están ustedes de acuerdo. ¿Cuánto tiempo damos, profesor Ernesto? ¿Qué nos propone usted? Unos 5 minutos. Unos 5 minutos, perfecto. Vamos a dar 5 Doctor, minutos. Sí, sí, adelante, adelante. tengo un poquito de problema con el internet. No escuché bueno, algunas partes del problema no las alcancé a escuchar. ¿Sería tan amable, bueno, de mandarlo por WhatsApp? Claro O que sí, con mucho gusto. Lo enviamos por WhatsApp. De hecho, no sé si alcanza a ver la presentación. Ahí no, aparece el problema. ¿No tampoco, se puede ver? no Ok. me está proyectando. De hecho, por eso me salí hace ratito y volví a entrar. Tengo problemas de conexión. No se preocupe. Ahora mismo comparto la imagen en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. A usted. Creo que ya lo tengo, maestro. Ya está, excelente, muy bien. Y entonces a dejar de compartir un momento. Creo que aún nos envía. A ver, un momento, por favor.
También ya lo tengo. Muy bien, me he dado cuenta que no le llegó el mensaje, profesor Ernesto, me disculpo con usted. Pero si usted gusta, podemos escuchar las propuestas de solución que tienen nuestras demás colegas. Y bueno, de todas maneras lo he enviado ya al grupo, solo que sé que no lo ha recibido porque la conectividad me indica acá que aún no llega el mensaje. Pero bueno, ¿quién tiene alguna propuesta, alguna solución para este problema? A ver, maestro, yo lo hice muy básico. Adelante, Usted adelante, por favor, maestra. un entero lo dividí en 3/5, en quintos, en 5 partes. Utilicé 3 de esas partes para dividirlo y obtener los sextos, como si fuera un entero. Por lo tanto, me sale el equivalente a un sexto. Pero cuando usted dice que un cuarto de los varones que vienen siendo 2/5, usa anteojos y me pregunta cuál es la fracción que utiliza anteojos. Con las divisiones que hice me resultan 2 décimos, pero en equivalencia, bueno, reduciendo, me saldría una quinta parte de la población total me está utilizando anteojos. Pero yo lo hice de manera gráfica, se lo estoy diciendo porque hice el dibujito y hice ahora sí utilicé mi material que tenemos aquí, las regletas que nos pidió, fue con lo que resolví el problema. Muy bien, excelente, muchas gracias. Maestra Isabel, maestra Maro, ¿llegaron a esta misma solución? Sí, doctor, también yo tengo un quinto de la población que usa anteojos. Perfecto, muy bien. Excelente. Sí, también. Muy bien, muchas gracias. Pues a un quinto. Pues muchas gracias, maestra Carmen. Es la solución correcta. Le agradecemos mucho. Muy bien, muy bien. Voy a volver a presentar para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que se haya podido resolver como esperamos. Y este es un ejemplo de un problema planteado desde la perspectiva del método Singapur. Bueno, aquí lo estamos comentando básicamente, pero la idea es que esto se puede, sí, por una parte, resolver utilizando los símbolos matemáticos, en este caso las fracciones, pero también se puede resolver utilizando otros objetos, otras representaciones matemáticas. Se puede resolver utilizando el dibujo, utilizando las regletas, utilizando materiales concretos. Esta es la idea. Y la idea es que al combinar todas estas opciones, se puede construir un mejor aprendizaje. Bueno, ahí tenemos entonces algunas referencias que podemos utilizar si nos interesa conocer un poco más sobre este método. Sobre el método Singapur. Pero me gustaría entonces acercarme ahora a una de las reflexiones que aparecen al final, en este artículo final de nuestro diplomado en didáctica de las matemáticas y particularmente en este artículo que escribe el doctor Raimundo Morado Estrada.
y que nos habla sobre la importancia de poder desarrollar una educación mucho más racional. Y trata a lo largo de este artículo de comentarnos algunas características sobre qué significa desarrollar una educación racional. En primera instancia, nos habla de la persona, de cómo una persona racional trata de alejarse del dogmatismo. Una persona racional que busca justificar sus propias creencias y que la noción de actitud desde la racionalidad estriba en poder aceptar esa responsabilidad de aducir evidencia para lo que se decide hacer, para lo que se dice, y también, ¿por qué no?, buscar evidencia para lo que se cree. En este sentido, el profesor Raimundo Morado nos habla del significado de educar bien. Para él, educar bien significa desarrollar la inteligencia de los estudiantes. Y un aspecto en el que él pone énfasis es que esa inteligencia no debe de tener un espíritu inquisitivo. No debemos asumir que el conocimiento solamente se cree. Y no debemos buscar que nuestras clases de ciencia, particularmente nuestras clases de matemáticas, se conviertan en un acto de fe, sino que se conviertan más bien en una educación racional. Una educación que impulse en los alumnos una actitud de curiosidad, una disposición por preguntar los fundamentos en los que se basa la información que impartimos. Es pues necesario justificar de manera exhaustiva. Un momento, por favor. Un minuto, por favor. Muchas gracias. Una disculpa. En este sentido, una educación racional debe de impulsar siempre en los alumnos esa actitud de curiosidad, esa disposición a cuestionarse, a preguntarse sobre los fundamentos en los que se basa la información que como maestras, que como maestros compartimos. Ahora, no siempre es necesario justificar de manera exhaustiva cada una de las partes del material, del conocimiento
que compartimos en el salón de clase. Sin embargo, es importante ofrecer, dar algunas evidencias para que los alumnos puedan conocer más, puedan cuestionarse, puedan analizar e inclusive puedan indagar por sí mismos en extender ese conocimiento, estas ideas que como maestros compartimos. Entonces, es importante mencionar que no debemos responder a esa curiosidad que nuestros alumnos van construyendo, imponiendo nuestras ideas sin evidencias. En muchas ocasiones la clase de matemáticas se convierte no en una clase de ciencia, sino en un dogma, sino en un conjunto de creencias que debemos de asumir únicamente porque lo comentamos nosotros como profesores. Tenemos entonces que ser mucho más exigentes con nuestras metas educativas. Y me gustaría cerrar este comentario, esta reflexión, con una diferenciación que establece el doctor Morado entre la noción de cuando nosotros damos información a cuando finalmente esa información va acompañada de conocimiento. Y justamente la diferencia es que en muchas ocasiones simplemente decimos que el conocimiento es ese conjunto de verdades que vamos diciendo en la construcción de nuestras clases. Pero como bien lo dice el doctor Morado, el conocimiento requiere de algo más. Requiere entonces algo más que la creencia en la verdad o en asumir que es verdadero aquello que como nosotros como docentes compartimos con nuestros estudiantes. Requiere entonces que nosotros justifiquemos esa creencia, que demos más argumentos, que demos más elementos para poder comunicar ese conocimiento. Y en este sentido, esta propuesta de educación racional, ¿sí? Voy a permitirme abrir mi cámara, es una propuesta que podemos observar ligada de alguna manera como una especie de elemento filosófico al método Singapur, al método STEM, al método STEM, a la resolución de problemas, a diferentes maneras que hemos tratado sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, me gustaría entonces cerrar en este punto y dejar un espacio para ustedes para escuchar su propia reflexión sobre esta lectura del doctor Morado, sobre el diplomado en general, ya que, bueno, pues esta es nuestra sesión de cierre. Adelante, me gustaría mucho poderlos escuchar. Profesor Amaro, ¿qué le pareció a usted la lectura y, bueno, alguna reflexión breve de esta experiencia? Pues yo me quedo con la reflexión de lo importante que es pues que los alumnos vayan construyendo, que vayan elaborando su pensamiento, que vayan teniendo la oportunidad de encontrar la aplicación, no solamente de escuchar la forma de resolución, decía ahí en una parte de las notas, de enseñar verdades, sino que ellos vayan encontrando la forma de cómo aplicar y cómo realmente ellos constaten mediante su práctica y mediante la discusión y mediante errores,
las verdades que nosotros, bueno, buscamos con la enseñanza de la matemática. Yo me quedo con eso, con esa parte que me agradó bastante, porque muchas veces nos apuramos en desahogar lo que es el plan y programa de estudios y dejamos así como que pues en entredicho, ¿no? El saber si realmente los alumnos comprendieron, si realmente los alumnos pueden, ya se hicieron del conocimiento para poder aplicarlo en otras situaciones que igual son cotidianas, y a veces nosotros nos empeñamos tanto en diseñar situaciones que a lo mejor ni las van a enfrentar en la vida, ¿no? Pero sería lo interesante que estos alumnos pues busquen, ¿no? O traten de resolver problemas a través de lo que ellos mismos van adquiriendo, y para que realmente pues sí sea un aprendizaje aplicado y que les sirva pues, para toda su vida. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Amaro, gracias por su reflexión, muy amable. Maestra Isabel, un gusto saludarle, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Pues a mí me gustaría hacer muchos comentarios acerca no solamente de ese tema, sino del diplomado en general, ¿no? Pero bueno, pues por el tiempo trataré de ser muy breve. Me agradó mucho la última lectura en cuestión sobre todo al pensamiento crítico, que en los planes y programas pues lo destacan demasiado, ¿no? También me parece importante destacar en una parte donde habla sobre permitirle a los alumnos que ellos se desarrollen sus propias estrategias, incluso si se apoyan de diagramas. Y esto me parece muy interesante y lo resalto mucho porque en mi escuela algunos profesores me platican, mis alumnos, que les dicen que ellos ya no deben de hacer dibujos para resolver problemas porque eso solamente es para niños de primaria. Entonces, bueno, pues aquí como todos necesitamos también educarnos en esta situación, ¿no? De esa apertura, de esa flexibilidad y de que pues a ellos las estrategias que les funcionen son las que deben de utilizar. Y bueno, pues ya como comentario general, sí, el diplomado, la verdad es que a mí me aportó muchísimas cosas, doctor. Yo lo platico pues cuando tengo la oportunidad. Hay cosas que uno hace por sentido común, pero hay otras que pues como que fue como una apertura de mente, ¿no? Y sobre todo una lectura en las neurociencias, donde decía que el sistema educativo no está hecho para ciertos alumnos. Y es una realidad. Y a mí en ese sentido me ayudó mucho porque tengo muchos alumnos así, no son la mayoría, pero tengo alumnos así, y verlo desde ese panorama contribuyó mucho a mi práctica y puedo compartirle que al menos 2 de estos estudiantes están aprovechando sus clases de matemáticas. Muchísimas gracias, maestra Isabel, le agradecemos mucho sus comentarios, muchas gracias. Al contrario, gracias. Profesora Carmen, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, profesor, en general el diplomado lo estuve esperando mucho tiempo, ve que nos tardamos en abrir el grupo. Me lleva un gran sabor de boca, en parte por los especialistas y también la bibliografía que se está manejando. Me fue muy enriquecedora. Doy cuenta de algo, que la importancia del nivel de preescolar, ¿no? Y en esencia con los textos de neurociencias, ahorita los textos que estuvimos manejando sobre la forma en la que aprenden, la forma de enseñar matemáticas. En preescolar hay un pique muy fuerte entre educadoras, entre las que somos de la vieja escuela, que todavía sostenemos a Piaget y a Vygotsky, y pues las nuevas chicas que consideran que ya están sobrepasados. Pero algo de lo que me dio pie, y era lo que le estaba comentando, que ahorita me está haciendo tan insuficiente el tiempo de diagnóstico, porque estoy dando cuenta de cómo están haciendo sus procesos de conteo mis propios alumnos, qué nociones poseen, y eso es algo que me gusta mucho de mi nivel, porque
lo que leo lo veo inmediatamente con ellos. Y pues en general en preescolar nosotras no evaluamos el resultado final, sino siempre evaluamos el proceso. Y la medida es el propio niño. El niño compite, si se podría decir así, con el propio niño. Y es una de las ventajas que tenemos nosotras en preescolar, de no poderles poner una calificación a los chicos, sino decir al papá, sabe que su hijo hacía esto, ahora hace esto, tenemos que reforzar en este momento, y son cositas que todavía preescolar tiene esa vinculación con padres de familia hasta para rendir cuentas, para darles las calificaciones. No lo hacemos en una junta general, sino les dedicamos 10, 15 minutos, que aún así son insuficientes, a cada padre de familia. Y me encantó el diplomado, me gustó mucho el trabajo que hicimos, y pues varios de los textos realmente no los conocía, y pues me están enriqueciendo mucho, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, le agradecemos mucho. Y bueno, creo que gran parte, hay varios retos interesantes en la educación en nuestro país. Sabemos, la estadística nos demuestra que los niños en preescolar disfrutan las matemáticas. Pero algo ocurre, y tenemos que reconocerlo como profesores, algo está ocurriendo en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria. Creo que la gran tarea que tenemos en primaria, secundaria y preparatoria es poder hacer un trabajo como el que se hace en preescolar, pero también el trabajo de preescolar es mejorar aún más. Entonces, pues bueno, es una tarea en la cual debemos de sumarnos todos. Muchas gracias, maestra Carmen. Profesor Ernesto, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas noches nuevamente a todas, todos. Pues bueno, también igual quisiera hacer muchos comentarios, pero por la cuestión del tiempo, te voy a tratar de ser lo más breve. Primero que nada, pues bueno, agradecer por la oportunidad. Créame que yo me voy con un gran sabor de boca porque aprendí nuevas cosas. El tema de matemático, el tema de la cuestión de matemáticas en cuanto a nivel filosófico, a nivel epistemológico, hay cosas, hay términos que yo no conocía. Eh, bueno, repito un comentario que alguna vez había dicho aquí en una sesión. Yo tuve, este diplomado lo tuve como materia en la universidad, pero creo que no lo había visto tan a fondo como ahorita. Y de igual manera que, como comentan las compañeras, también me voy con nuevos elementos, con nuevas estrategias de trabajo. Eh, y algo que rescato también de la sesión, lo comentaban ahorita, bueno, en cuestión del pensamiento crítico y lo que han, bueno, en educación básica, hay una lectura que habíamos visto, no recuerdo si fue en la sesión 7, en la sesión 8, donde nos tocó exponer, no recuerdo el nombre del artículo, pero hay una frase que me gustó de ese libro, de ese libro, de ese manual, que decía, me quedo con esa frase, que al número lo debemos de ver no como un objeto, no como un simple dibujo, sino como un símbolo espiritual. ¿Por qué como un símbolo espiritual y no hablando en términos metafísicos y religiosos? ¿No? O sea, un símbolo espiritual. ¿Por qué? Porque representa la esencia de lo que debe de tener el pensamiento en cada chico, ¿no? El por qué la problemática también en educación básica, refiriendo un poco a esta frase, es por la simple y sencilla razón. Bueno, yo tengo experiencia en secundaria y es porque, desde mi humilde punto de vista, pueden corregir si estoy en error, es que le damos más peso al resultado que al proceso, como lo hemos visto en muchos artículos. Muchos dicen, es que decíamos en alguna reunión, es que uno entiende a los chicos y todo, pero yo les decía a mis compañeros en un momento, es que no se trata de entenderlo, se trata de ponerte en los zapatos de ellos, o sea, en el lugar de ellos, porque la escuela es un espacio donde a lo mejor quizá muchos de ellos, tengo experiencia en zonas eh, con denominación rural de muy alta y muy alta marginación,
Y ahí lo que sí ha perdido es que los chicos en la escuela la ven como un lugar para poderse olvidar un poco de los problemas que tienen fuera. Entonces, trabajar, por ejemplo, matemáticas es ponerte en el lugar del chico y ver qué estilo de aprendizaje tiene y armar tus actividades acorde a las necesidades que tengas en tu población, ¿sí? No se trata de venir y decir como yo considero o creo o pienso o los famosos supuestos de decir voy a hacer esto, pero porque lo supongo, ¿no? O sea, porque no hay algo que, como decían aquí en la lectura del pensamiento crítico, debes de dar un argumento para poder justificar, argumento con una justificación detrás para poder comprobar todas las premisas que tú estás emitiendo a la hora de emitir un juicio. Esto es lo que vemos en matemáticas, por eso a muchos docentes se les dificultan, pero es porque en primer lugar deben tenerle cariño a esto, y la verdad es que yo, por ejemplo, era pésimo en matemáticas en preparatoria. Con el tiempo me fui dando cuenta, con estudiando la carrera de docente, que, que cuando disfrutas esto, entre más lo disfrutas, más curioso te haces. Y esto es lo que aprendí de todos los artículos. Creo que debemos de aprender a ser de mente abierta en la cuestión de adaptarnos a procesos nuevos y no cerrarnos a métodos, a uno u otro método, o sea, variar nuestro modo de enseñanza, ¿no? La manera de aplicar esto en el salón de clases. Eso es mi comentario y pues de antemano, pues muchas gracias. Créame que yo sigo leyendo los artículos y tengo una lista incluso en mi cuaderno que voy anotando con términos que hay algunos términos que manejan ahí que desconozco y los sigo investigando y sigo investigando. Incluso hasta por ahí yo creo que igual y le mando un mensaje para preguntarle sobre alguna lectura adicional o algo en torno a esto, porque me gustó muchísimo el diplomado, la verdad, me voy con un gran sabor de boca. Y de antemano, pues muchas gracias a todos por hacerme parte de esto. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, profesor Ernesto, y a todos nuestros compañeros y compañeras. Ha sido un gran placer poder trabajar con ustedes. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Por cierto, el libro es el libro que escribió Severo Iglesias, profesor Ernesto, que se llama Epistemología de las Matemáticas, y en este texto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Severo Iglesias hace un análisis de la epistemología de las matemáticas de Jean Piaget, donde tomó esta muy bonita frase sobre la noción del número. Bueno, ¿qué sigue? Hemos concluido el diplomado, estas 16 semanas. Ha pasado el tiempo, desde luego, ya es justo también concluir. Y lo que resta es preparar el reporte final. Estaré enviando, de hecho ya está en plataforma, pero estaré enviando también por mensaje de WhatsApp el día de mañana, las características de este reporte. Es un reporte muy básico, sin embargo hay algunas características que procuramos que se tengan, donde ustedes nos platican un poco sobre su experiencia, con algunos argumentos, con algunos elementos que se hayan podido aprender a lo largo de estas 16 semanas de clase. Vamos a tener 4 semanas para elaborar este reporte y ahora sí que nos veremos en 4 semanas en una sesión especial donde ustedes generosamente les pediremos que ustedes nos platiquen su reporte. Ustedes hagan una presentación en PowerPoint de 5 a 8 láminas, una presentación breve, y en esa hora podamos dialogar un poquito sobre los temas que cada uno tuvo la oportunidad de investigar. Es decir, ustedes van a elegir algunas de las lecturas a lo largo de todas las semanas y en esas lecturas tal vez las que les haya parecido interesante, hacer un poco más de énfasis y preparar su reporte final. Una vez llevada la conclusión de este reporte final, pues bueno, se iniciará el proceso de gestión de su diploma ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría tiene cierta variabilidad, pero a veces tarda 1 mes y medio, a veces tarda 2 meses, más o menos son estos los tiempos, de tal manera que podamos gestionar y tener prontamente su diploma para hacérselo llegar vía correo. Vía correo, no correo digital, sino vía correo físico, en este sentido, ya que es un documento oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública. Pues bueno, de antemano, yo les agradezco a todos y a todas ustedes su atención.
su trabajo a lo largo de todas estas semanas. Y bueno, estaremos enviando a los grupos de WhatsApp por ahí la información el día de mañana para que ustedes puedan ir trabajando su reporte final. Les agradezco mucho sus atenciones y deseo que tengan una muy buena noche y un buen descanso. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente a todos, buenas noches. Muchas gracias. Muy buena Saludos a noche, todos. que descansen y que lo pasen muy bien. Cuídense mucho. Gracias, doctor, igualmente. Saludos a todos. Muy buena noche. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.